La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Llegó la hora de Rumores de la Calle aquí en EUTV. Y ustedes saben que donde estén se conectan y buscan este programa y toda la programación de EUTV, que es una programación hecha con el norte fijo hacia complacer a un público, a unos cibernautas exigentes, inteligentes y que quieren una televisión hecha con libertad y con verdad. Esa es un poco la etiqueta que nos muestra y que nos empieza ya a definir como medio. Eso es EUTV. Y a esta hora siempre les doy la recomendación a la hora de decorar o de pronto comprar una pieza bonita para el hogar, para ese salón que tiene un huequito que quieren llenar, para cambiar el comedor, para remodelar el cuarto. Es esa maravilla que existe allí al final de la Avenida Madrid en Las Mercedes, Diseños y Muebles El Triángulo, donde usted puede encontrar las piezas más bellas, los salones más bellos, los sofás más bellos, las mesas, las sillas, los objetos, los complementos para decorar hermosamente cualquier ambiente, bien sea de un apartamento o de una casa, y tendrá la seguridad no solo de la belleza de esos muebles, sino de la altísima calidad. En Muebles y Diseños El Triángulo además tienen expertos, diseñadores, arquitectos, que los van a orientar a la hora de comprar esos muebles que usted sueña para su casa. Diseños El Triángulo, Avenida Madrid, final Avenida Madrid, Las Mercedes. Y vamos de una vez, para no perder tiempo, a recibir a nuestro invitado del día de hoy, y es el doctor Adrián Lieberman, psicoanalista, que de verdad nos complace tenerlo aquí. Y ustedes dirán, ¿por qué últimamente han traído tantos expertos en la conducta? Es que no es para menos, porque yo de verdad siento que necesitamos que muchos nos expliquen, sobre todo expertos como el doctor Lieberman, nos expliquen qué estamos viviendo, porque esto es cuesta arriba, ¿eh? Bienvenido, doctor Lieberman. Muchísimas gracias por haberme invitado y por tener la oportunidad de estar aquí en este espacio. Doctor, hay tanto que preguntarle a un psicoanalista, hay tantas cosas que se nos hacen retorcidas, que se nos hacen incomprensibles, no solamente de un gobierno, de una tendencia política, sino de nosotros mismos. ¿Qué ha pasado con ese venezolano contestatario, con ese venezolano irreverente, con ese venezolano que, dicho en buen criollo, no se la cala? Y resulta que ahí está calladito haciendo cola y riéndose porque encontró un paquete de harina y porque encontró un rollo de papel toalé. Entonces, mi pregunta es a un experto, ¿qué nos pasó? Lo que pasó es que muchos venezolanos buscaban un padre, encontraron un amo y ahora están sufriendo las consecuencias de haber encontrado ese amo. Lo que suena muy, muy duro y muy difícil de aceptar. El mito del venezolano contestatario, rebelde, ha ido dando paso más bien al venezolano conformista, al venezolano que hace cola para comprar la soga con la que lo van a ahorcar. Y esto ha ido derivando en ser una sociedad que banaliza sus dificultades, que está dispuesta a, de alguna manera, dejar que otros sean los que asuman sus conflictos y sus problemas, siempre y cuando pueda garantizarse un mínimo de existencia, muy apegado a lo cotidiano, pero sin tener que pensar nada acerca de cómo es esa existencia. Ahora, doctor Lieberman, usted acaba de hablar de una búsqueda de un padre y que resultó un amo. Sí. Pero esa búsqueda de un padre se da es en el momento donde hay una gran crisis de paternidad. Sí. Y yo me pregunto, no solamente nosotros, también otros buscaron
padres y encontraron amos, porque tenemos, por ejemplo, aquí claramente la dominación cubana, y resulta que fueron a por un padre, que es ese hombre que ha erotizado a muchísima gente, no solamente en Venezuela, sino en África y en América toda, y en Europa, que es Fidel Castro, y que después de erotizarlo se ha convertido en el amo de ellos. Bueno, porque ha habido una búsqueda en lo colectivo y una búsqueda en determinados individuos de una figura paterna, una figura que represente la ley, una figura que dote de identidad a quien la está buscando, y a veces en esa búsqueda, que puede volverse indiscriminada, y se vuelve indiscriminada especialmente en función de la orfandad funcional que padecen muchos, en lugar de encontrarte con un padre que te dote de sentido de ley, de sentido de identidad, de sentido de responsabilidad, puede que te topes con un amo, y el amo se parece al padre, pero no es exactamente el padre. El amo impone su voluntad, el amo aliena el pensamiento del otro en función de sus propios intereses. Y lamentablemente una buena parte de nuestra historia contemporánea, nuestra historia reciente y de nuestra historia colectiva ha sido ese derivar de la necesidad de padre, la necesidad de función paterna que tienen muchas personas, a encontrarse con un amo, con alguien que se asume como alfa y omega de todo el saber, de todos los recursos, de todo el poder, y que si es hábil, lo va a hacer de forma tal que quien lo elige crea que está ganando cuando en realidad está perdiendo lo que le es más preciado, que es su propia libertad. Ahora, ¿puede un rollo de papel toalé, puede un paquete de harina, puede un frasquito de aceite suplir la libertad? Sí, lamentablemente sí, porque no es tanto el aceite, el papel o la harina como lo que van significando para la persona que carece de ellos, y lo que la persona que carece de ellos y lo consigue cree que mejora su situación vital con ese frasco de aceite o con esa bobina de papel. Entonces, lamentablemente, en situaciones de mucha deprivación, en situaciones de muchísima carencia, lo que en condiciones normales parecería algo nimio, banal, se vuelve la diferencia entre vida y muerte. Entonces, lamentablemente, sí. Pero eso es preocupante. Muchísimo. Es muy preocupante. Muchísimo. Yo aprovechando al psicoanalista e imaginando un diván, y monto a ese venezolano que anda con un paquete aquí bajo el brazo, y vaya usted a saber dónde dejó la libertad. Sí. ¿Qué se le dice? Bueno, lo que habría que ayudarlo a interrogarse es por qué considera que una cosa equivale a la otra, por qué establece esa ecuación en su mente, por qué establece que su dignidad, su libertad, la posibilidad de asumir su propio destino equivalen a eso por lo que ha hecho tanta cola, y que además luego se defiende maníacamente haciendo chistes al respecto. Entonces lo que habría que hacer es ayudarlo a interrogarse qué tipo de ecuación mental establece para que una cosa equivalga a la otra. Si no pasa por ese proceso, si no se confronta en ese proceso que es doloroso, que es desagradable, que es entristecedor, nunca va a poder hacer la diferenciación. ¿Y qué hace que los venezolanos no transitemos un proceso doloroso o un hecho doloroso con entereza? ¿Por qué esa cosa que de repente cae muy bien, esa simpatía del venezolano, eso que nos ha hecho que a los extranjeros les guste venir para acá y quedarse porque somos bonachones, porque somos risueños, pero que pareciera que todo lo tenemos que banalizar, que todo es chévere? Y yo le tengo un odio a esa palabra chévere, porque chévere envuelve una tragedia, y las tragedias no son chéveres. No lo son. Lamentablemente la manía, la negación son formas de lidiar con sentimientos dolorosos, con pérdidas dolorosas. Lo que pasa es que en nuestro caso se ha vuelto un rasgo de carácter, se ha vuelto un rasgo indeleble, permanente en la manera de afrontar tanto situaciones cotidianas como situaciones trascendentales.
hemos tenido y tenemos todavía muchísima dificultad para pensar, para asumir nuestro lugar y nuestra responsabilidad en lo que nos pasa, y entonces nos encontramos de pronto pagando las consecuencias justamente de esta dificultad o de este miedo que nos da pensar y entender cuál es nuestro lugar en lo que nos está pasando hoy en día, qué es lo que hemos hecho o dejado de hacer, que es también una forma, una toma de posición, dejar de hacer, pensar que uno no puede concernirse frente a lo que ocurre, y estamos entonces confrontándonos con las tragedias, con las consecuencias que esa actitud conlleva. Ese amo, para no llamarlo padre, porque en todo caso es un padre desnaturalizado, que no quiere lo mejor para los que lo han asumido como padre, sino que es un amo casi con características del viejo negrero ese de los barcos de esclavos, porque ese cuento del hombre nuevo, yo prefiero llamarlo el esclavo nuevo, ¿no? El esclavo actual, porque de hombre nuevo no tiene nada, es un hombre en el cual se le decide su vida, se le decide lo que va a comer, se le decide hasta por dónde se va a mover. Sí. Entonces, ese esclavo nuevo, como hemos hecho nosotros todos, en un momento dado decirle a su papá, oye, párate allí, tampoco es así, te respeto mucho, te quiero, porque hay que ver lo que se quiere un padre, pero esto no es así, a mí se me respeta también. ¿Eso no se puede hacer, doctor Lieberman? Se puede hacer, pero implica confrontarse a duelos y pérdidas inevitables, implica, por ejemplo, hacer el trabajo de discriminación, que un padre no es un amo, que un amo es un padre, pero es un padre castrador, es un padre que anula la iniciativa y el pensamiento de su hijo, y un padre que realmente ama a su hijo no le hace eso. Puede ponerle límites, los límites son necesarios para poder convivir en civilización, pero un padre no castra a su hijo. El amo sí, porque el amo es un ser perverso que aspira solamente a detentar todo el poder para sí, sin ningún tipo de cuestionamiento ni límite. El problema del venezolano es que ha confundido una cosa con otra y todavía no ha terminado de pagar el precio de que una cosa no es la otra, que un padre no es un amo. El amo es una forma, si se quiere, desvirtuada de la paternidad, que puede engañar porque se presenta bajo la apariencia de algunos aspectos de la paternidad, como por ejemplo la persona que dice no te preocupes por nada, yo voy a asumir la responsabilidad por todo. Y ahí te está castrando. Pero también te está seduciendo. Claro. El problema, lo difícil es interrogarnos por qué esa propuesta es tan seductora, por qué que alguien venga y nos diga no vas a tener que volver a pensar nunca más en cuál es tu responsabilidad acerca de lo que te pasa, porque yo lo voy a asumir, que es una oferta engañosa, que es una oferta perversa, resulta tan seductora para tantos durante tanto tiempo, tantas veces. Vamos a hacer un pequeño break, un pequeño corte, y ya regresamos. Además, acaba de incorporarse aquí al estudio nuestro partner, Jorge Benesra, y en breve continuamos con el doctor Adrián Lieberman.